la persona se descuida, da todo por su familiar, todo por el sobreviviente, y no está mal en cierta medida. Porque en efecto debemos de estar dando nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro cuidado a esa persona puesto que lo necesita. Pero no podemos olvidarnos de uno. Si uno no está bien, no puede cuidar a alguien. Si uno no está bien, no se puede hacer responsable de alguien. O no del todo, o no como uno quisiera, ¿no? Hola Liquid Lovers, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, mi querido Eric aceptó esta invitación para que hablemos de un tema muy importante y del que no muchas veces se habla o no muchas veces estamos conscientes de este tema hasta que lo vivimos en carne propia o con algún familiar. Y me estoy refiriendo a la salud emocional y mental cuando uno tiene un paciente en casa o cuando uno mismo tiene alguna enfermedad difícil que te mantiene en casa y que necesitas que alguien más te cuide. Entonces, muchísimas gracias, Eric, por estar aquí con nosotros. Él es neuropsicólogo y pues nos viene a hablar del tema. ¿Cómo estás, Eric? Tal, Paulette. Muy bien, gracias por la invitación. Me encuentro muy bien y espero que también tú y todos tus escuchas. Muchísimas gracias, Eric. Como ustedes ya saben, el año pasado mi mamá desafortunadamente tuvo un accidente cerebrovascular y como secuela, ahorita estamos trabajando con ella la afasia, que es algo muy complicado. Yo sé que muchas personas que sufren accidente cerebrovascular tienen diferentes secuelas. En este caso, a ella le tocó esta secuela de la afasia, que es una dificultad para entender el lenguaje y expresarlo también, ¿no? Entonces, es complicado para nosotros como familiares porque estamos lidiando con muchísimas cosas y con muchísimas emociones que de pronto, pues uno no está preparado para afrontar, ¿no? Y con esto me refiero a, por un lado, pues tener a una persona que amas tanto en condiciones difíciles, en condiciones en las que todos como familia y mi mamá, pues en este caso como paciente, está sufriendo. Entonces, afrontarse a todas estas situaciones es bastante duro, pero me di cuenta en este camino que es muy importante poner atención en la salud emocional y la salud mental, tanto de nosotros como familiares, como en la salud del paciente. ¿Nos puedes hablar un poquito, Eric, por favor, de cómo tú como neuropsicólogo ves toda esta parte de la importancia de la salud emocional y mental? Claro, claro, Paulette. Bueno, primeramente, esto de la salud mental y emocional pues, pertenece al campo general de la salud. No hay salud si no hay salud emocional ni salud mental, ¿no? Igual nosotros podemos tener muchos cuidados en lo físico, la alimentación, situaciones así, pero si por una u otra razón no existe salud mental o salud emocional, pues esta situación de salud en general, pues va a estar permeada, ¿no? Claro. Entonces, ya dentro de esta situación de casos como el de tu mami, que tuvo un daño cerebral, específicamente un infarto cerebral, o puede ser otro tipo de daño cerebral adquirido, eh, el cuidador, quien está a cargo del sobreviviente, quien está ahí, pues, dando todo lo que se necesita. Si él no se encuentra bien de salud, por supuesto física y todavía salud mental o emocional, pues el cuidado y las atenciones que puede dar para el sobreviviente o el paciente, pues no va a ser el óptimo, ¿no? Y por supuesto, pues esa persona en cuestión, pues va a empezar de cierta manera, a colapsar desde el ámbito personal, colapsar desde el ámbito laboral, desde el ámbito de pareja también, el ámbito social. Entonces ahí estamos viendo cómo esa pequeña parte del rompecabezas que estamos hablando, que es lo de salud mental, si falta, empieza a permear en todo un gran aspecto de situaciones, en el cual pues va a desembocar en que el resultado no sea el más óptimo. ¿Y cuál es el resultado? Pues el cuidado hacia la persona en cuestión. Entonces, si estamos hablando de que la salud mental y la salud emocional, pues es indispensable, por supuesto, para cualquier persona en general, y ya en estos casos en que se está hablando de cuidados hacia alguien más, pues todavía es muchísimo más importante, puesto que si uno no está bien, el cuidado que puede dar para la otra persona
pues va a ser no el esperado. Entonces, sí, estamos hablando de que es algo importante y que es necesario hablarlo. Como tú bien decías, pues en ocasiones no se toca a este punto, ¿no? Cuando se da un diagnóstico como es este de un daño cerebral, pues regularmente la información, si es que hay, o si es que se da, pues es enfocada hacia el paciente, hacia el sobreviviente, y por supuesto es necesario, ¿no? Pero ¿qué sucede conmigo cuando soy cuidador? ¿Qué debo de esperar? ¿Qué no debo de esperar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la persona? ¿No? Entonces, sí es algo que lamentablemente no siempre se toca, pero es necesario poder hablarlo. Y bueno, me da muchísimo gusto que existan estos espacios en el cual pues se pueda tocar el tema. Claro, Eric. Y como tú lo mencionabas ahorita, todo comienza con el diagnóstico, ¿no? Y yo, o sea, para mí todavía tocar este tema, yo te soy honesta, Eric, y le soy honesta a toda la gente que nos escucha o que nos ve, es un tema que me duele muchísimo, ¿no? Y que en el camino encontré que tengo que darle de alguna forma la vuelta a todo este dolor y hacer algo constructivo, y por eso estamos aquí en este podcast hablando de estos temas, porque yo honestamente me sentía muy perdida, sobre todo cuando recién nos dieron el diagnóstico de mi mamá. eh, Todo te abruma, ¿no? O sea, es miles de emociones están revueltas dentro de ti y no sabes qué está pasando, no sabes a veces ni para dónde ir ni cómo hacerle. Entonces, digo esto porque para mí es doloroso hablar de estos temas, pero pues también sé que con esto podemos ayudar a más personas y por eso lo pongo como sobre la mesa, ¿no? La cuestión con mi mamá, me acuerdo cuando nos dieron el diagnóstico, como que yo fui a la que el médico le dijo, ¿no? Los doctores a mí fueron a la que me dijeron, mi mamá estuvo hospitalizada en el IMSS y pues todos los que hemos sido afiliados al IMSS sabemos que de pronto es un poco desesperante estar esperando noticias de tu paciente, tanto doctores como mucho personal del hospital. De pronto, pues entiendo que tienen como tantos pacientes que no tienen como una sensibilidad de decirte las cosas, y en este caso, pues para mí sí fue súper impactante cuando me dijo la doctora que mi mamá había tenido un infarto cerebral. O sea, yo me quedé pasmada, me quedé, o sea, por un segundo dije, ¿qué está pasando? Así como vemos en las películas cuando a alguien le dan una noticia súper fuerte, que ves como al doctor hablando y la persona se queda así como pasmada, idéntico me pasó. Y recuerdo que cuando salí del hospital, o sea, yo no podía parar de llorar, no podía ni respirar, o sea, yo creo que me dio un ataque de ansiedad y llanto y no sé, cómo fue bastante duro. Y yo sé que muchas personas han pasado por esto, por recibir una noticia así. Yo les estoy dando mi punto de vista desde familiar. Obviamente todos los que han pasado por recibir este diagnóstico personalmente desde la conciencia, mi mamá, por ejemplo, pues no sabe qué tiene porque todavía no recupera la conciencia al 100 y no podemos explicarle de todas formas todavía qué es lo que le pasa, ¿no? Pero ella lo siente, obviamente. Entonces, yo sé que hay muchas personas que no están en la situación de mi mamá y que sí tienen su conciencia al 100% y que tienen que afrontar como pacientes una noticia tan dura, ¿no? En este caso, pues fue un infarto cerebral, pero pues yo sé que hay también otras cosas como cáncer o dentro del mismo infarto cerebral, secuelas como quedar inmovilizados de algunas partes del cuerpo, o sea, que sabes que en este punto es un punto, digamos, de no retorno, tu vida cambia, ¿no? Algo pierdes. Entonces, ¿tú cómo ves o qué consejo darías para todas las personas que tenemos que afrontar este tipo de diagnósticos o de secuelas? Claro, claro, Paulette. Mira, algo que es un consenso, podríamos decirlo, dentro de esta situación, es la información. O sea, si a mí se me da un diagnóstico, en este caso particular, de un infarto cerebral, de un daño cerebral, o de un diagnóstico crónico, ¿qué se recomienda? Ya que lo he recibido, informarme. O sea,
lamentablemente se dio esto, me dijeron esto, ¿qué debo de empezar a hacer? Informarme, puesto que pues yo no sé qué sigue, yo no sé qué está pasando, yo no sé la mayoría de las cosas. Regularmente pues tampoco es mi responsabilidad saberlo, ¿no? Simplemente sucedió. Ok, sucedió, ¿qué sigue? Informarme. ¿Qué es exactamente lo que le pasó a mi familiar? ¿Qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Con qué especialista acudir? Porque lamentablemente la falta de información genera incertidumbre y la incertidumbre genera una cadena de otras cosas, como tú decías, ansiedad, preocupación, y así nos podemos ir yendo, ¿no? Entonces, el primer paso necesario es la información. Lamentablemente, en este ámbito médico y más como de urgencias y otras situaciones así, pues simplemente se te dice así las cosas, ¿no? Mira, a tu familia le pasó esto y pues va a estar tantos días en el hospital y después te vas a casa, pero no te dicen más. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué debo hacer en casa? ¿A dónde debo acudir? ¿Con quién? ¿Qué tipo de especialistas? Eso para el paciente y también para con uno como cuidador o familiar, ¿no? Entonces, lo ideal sería que la institución de salud pueda brindarnos esta información. Lamentablemente por X, Y o Z no sucede así. Entonces, pues ya de cierta manera recae en uno el qué tanto me puedo ir informando. Tenemos la ventaja de que pues ya hay internet al alcance de todos y que en el internet podemos encontrar muchísima información. Lamentablemente, igual no siempre toda la información es certera, no siempre toda la información aplica para todas las personas, porque siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener cuidado como qué tanto revisamos, en qué sitios, por supuesto, pues entre sitios que tengan un mayor peso o sostén, como puede ser el de la OMS, como de algunas instituciones públicas nacionales o internacionales. Entonces, bueno, ahí hay mucha información que se puede ir consultando y se pueden ir tanto generando mayor conocimiento de la enfermedad o del padecimiento y también resolviendo dudas. Entonces ahí tenemos ese primer paso, el informarse. Y no solo también informarse con datos formales, Ujú. sino también con experiencias de personas que han vivido la misma situación que yo. Creo que eso todavía es aún más importante, ¿no? Y esto cómo o en dónde poder encontrarlo, existen pues, tanto a nivel internacional como nacional, pues grupos de apoyo de tanto sobrevivientes de algún padecimiento, como lo puede ser eso, un infarto cerebral, o como de los familiares y cuidadores. Entonces, regularmente también estos grupos de apoyo pues se conforman por alguno que otro especialista que está ahí apoyando y supervisando o generando algunas estrategias, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que son espacios específicos donde se ponen en la mesa pues cualquier pregunta al respecto, donde se pueden compartir algunas experiencias, tanto del dato de algún especialista como del dato de algún tipo de terapia, qué sé yo. Por supuesto, eso no sustituye algún tratamiento, pero sí genera pues esta red de apoyo, sí genera este intercambio de información que a veces yo no lo tengo y me lo está diciendo alguien que está pasando por la misma situación que yo. Entonces creo que ese tipo de información es muy, muy valiosa y aparte las personas se dan cuenta que no están solos. O sea, creo que yo no he pasado de primera mano por una situación como la tuya, la de tu mami. Yo trabajo con personas que han pasado con ello, ¿no? Entonces, lo que todos comentan es, yo me sentí en ese momento la persona más sola del mundo. Pensé que estaba solo, que no había alguien más que estaba pasando por lo mismo que yo. Pero en este tipo de grupos, las personas se dan cuenta que es todo lo contrario, que lamentablemente hay otro tipo de personas que están pasando por su misma situación, pero entre ellos se apoyan, entre ellos se contienen, entre ellos se informan. Entonces creo que esto también apoya bastante en esto del afrontar el diagnóstico. Y bueno, existen otro tipo de cuestiones que yo recomendaría, por ejemplo, pues también el no negar y no aislarse del apoyo familiar y de amigos. A veces también puede que se aíslen ellos mismos, ¿no? En otras ocasiones no, uno mismo se aísla, no quiere saber más de los otros porque estamos ensimismados en esta tragedia. Pero también el permitirse que otras personas nos apoyen regularmente, familiares y amigos, es algo necesario. Y por último, algo que puedo recomendar y que igual podemos ir ahondando en el resto de la charla, pues apoyo psicoterapéutico. Claro. Porque es necesario, de cierta forma, ir redefiniendo y restableciendo los objetivos de vida de la familia misma, ¿no? Por supuesto, del paciente y también de quien cuida. La vida cambió. Yo no puedo
lamentablemente seguir esperando lo mismo de la vida o de estas personas porque ha cambiado. Entonces, por supuesto, este redefinir y este restablecer no se da de un día para otro. Se necesita un poco de guía y por eso es el que se llega a recomendar apoyo o asesoría psicoterapéutica. Sí, claro. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas como el tema, quiero regresar un poquito al tema de los grupos. Y sí, honestamente a mí me pasó idéntico. Yo sentía que este era un camino de muchísima oscuridad y lo es, pero empecé a encontrar grupos en el que yo te encontré a ti, en Sobrevivientes de Ictus. Lo vamos a dejar en la descripción del video para que vayan a ese grupo. Si tienen pacientes que han sufrido esto, pueden entrar y pueden empezar a ver lo que otras personas están compartiendo en este grupo de Facebook, y es información muy valiosa desde profesionales de la salud hasta gente que hemos vivido ese tipo de experiencias. Y porque honestamente este es un camino de altibajos, o sea, a veces estás feliz porque tu paciente se está recuperando, pero muchas veces también como todo cambió, como en este caso tu familiar ya no es la misma persona de antes, encuentras mucha frustración porque te gustaría que las cosas fueran diferentes y entonces te empiezas a frustrar de cosas, ¿no? Y a veces pierdes la esperanza, a veces dices, no sé si esto va a seguir funcionando, ya no tengo energía, no sé cómo hacer, siento que no puedo, sientes que el mundo se te viene encima. Pero muchas veces, o sea, entrar a este tipo de grupos y ver que, no sé, algunos compañeros del grupo están trabajando en algunos ejercicios físicos y ahora ya pueden mover un poquito más los dedos o la mano, o que alguien ya puede hacer ciertas actividades, que alguien ya se pudo parar de la cama y dio sus primeros 3 pasos. Son cosas que realmente te motivan y que cuando ves esto dices, wow, sí se puede, o sea, sí se puede, y es esperanzador y es muy motivante entrar a estos grupos, incluso meterte y decir, ¿saben qué? Hoy siento que mi mamá está muy triste, no sé qué hacer, qué me recomiendan, y ya te empiezan a dar consejos de ponle música, haz estas actividades con ella, a mí me funcionó que yo hice tal o cual cosa. Entonces, justo como dice Eric, es un espacio donde esa soledad cambia, o sea, empiezas a escuchar a más personas, y incluso, o sea, yo me he mandado un par de mensajes con algunos otros compañeros del grupo que me dan palabras de aliento o que, ¿sabes? O sea, en el momento en el que ellos te escriben, entienden la situación por la que estás pasando. No necesitas decir más, ellos lo están viviendo como tú lo has vivido o como tú lo estás viviendo en este momento, y con una palabra tú te entiendes y sabes que ellos te entienden perfecto. Entonces es muy bonito compartir esta información en estos grupos. Se los voy a dejar acá en la cajita de descripción para que lo busquen. Tenemos ahí, bueno, yo estoy en como 3, 4 grupos, se los voy a poner aquí abajo para que entren. Y sí, o sea, de verdad es muy importante todo como no aislarse, ¿no? Como dices, Eric, eso es como súper importante. Y me gustaría tocar otro tema que también es complicado y que de pronto es mucho un tabú, que es como la parte de cómo la familia se reparte esta responsabilidad de cuidar a un paciente. Yo creo, tengo la fortuna de que mi familia, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi novio y algunos hermanos de mi mamá se han acercado para apoyarnos con esta situación, y definitivamente para mí la clave es el trabajo en equipo como familia. Pero también hemos experimentado otras situaciones, por ejemplo, en el caso de mi abuelita cuando estuvo enferma, ella desafortunadamente falleció, pero no había tanto ese trabajo en equipo. Solo algunos hermanos colaboraban y otros no, algunos nietos colaboraban y otros no. Entonces, eso de pronto es difícil. ¿Tú cómo recomendarías eso? Porque yo sé que desde familiar, a lo mejor si tenemos un hermano o una hermana que no está colaborando con la situación, uno se siente frustrado también porque quisiera que todo fuera como parejo, ¿no?
¿Tú qué recomendación darías para las personas que están pasando por esta situación y que no se sienten apoyadas y que a lo mejor una sola persona está cargando con toda la responsabilidad del paciente y esto es obviamente agotador? Claro, mira, lo ideal sería, como tú bien mencionas, el poder pues, repartir las responsabilidades, los cuidados y todo eso. Entonces, bajo mi experiencia, lo que he visto que funciona de mejor manera es hacerlo totalmente explícito, o sea, sentarse a hablar. La situación es esta, necesitamos que cada quien aporte algo de la manera que pueda para el cuidado, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado que hay familias que pues a veces el hijo, los padres, lo que sea, no están en la ciudad, no están en el país, están en otro lado, apoyan de la manera que puede, desde lo económico, desde buscando información, qué sé yo. O sea, pero el punto es llegar a acuerdos, acuerdos explícitos, totalmente explícitos. A ver, ya que nos sentamos, ¿quién va a hacer qué? ¿Qué días? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Si por una u otra razón no se cuenta con esas otras personas, las otras personas no pueden, no quieren, no sé, no pueden estar ahí, ok, respetable, ¿no? Tendrán sus razones. Uno esperaría, como tú bien mencionas, que esté todo el apoyo de todos, ¿no? Puesto que, pues, entre más mejor. Pero si no es así, pues buscar las maneras de acomodar los horarios, ¿no? O sea, si estamos hablando de que son varias personas los que están dispuestos a apoyar, como te digo, hacer un horario tal cual. Los días lunes le toca a tal persona apoyar con tales actividades. Llevar a rehabilitación, acompañar a las compras, no lo sé. Eso ya depende también de cada familia y de cada persona según las dinámicas y rutinas que tengan. Pero sí el poder establecerlo totalmente explícito, quién, qué va a hacer, cuándo y a qué horas. Así no se da pie, no se da lugar a que yo entendí algo distinto, aunque a que yo pensé que era cuando yo pueda, sino más bien no, ya lo acordamos. Entonces así, pues, no se da lugar a esos faltas de entendido, ¿no? Como te comentaba, si ya una persona sola es quien debe de estar cuidando al sobreviviente, al paciente, quizá la situación, por supuesto, se complica por mucho, puesto que pues también se necesita trabajar, se necesita conseguir dinero para poder prestar las atenciones, para comida, para los servicios, para todo esto, ¿no? Regularmente, pues hay quien puede apoyarse de cuidadores formales, enfermeros, qué sé yo, que lamentablemente es caro, sí involucra un buen gasto económico, pero bueno, el punto es poder encontrar horarios, siempre, siempre, no dejarlo como el para ver si me da un poquito de tiempo en este horario, sino no, tratar es complicado, sí, pero tratar de organizarnos, sistematizar los horarios, las actividades que tengo que hacer, y si yo lo planeo, es mucho más probable que salgan las cosas y mucho más probable que yo me frustre menos. Porque si están saliendo, pues no hay tanta necesidad de frustrarse. Pero si yo no lo planeo, si no salen como quisiera, de repente empiezan a pasar más cosas, pues la frustración empieza a surgir de mayor forma y en mayor nivel. Entonces, sí, el organizarse, el planear y el generar horarios es algo que nos puede estar apoyando en esto de la distribución de responsabilidades y de cuidado. Ok, y en estos casos siempre hay una persona que está más tiempo con el paciente, ¿cierto? A este se le llama cuidador primario. Es correcto. Eh, es la persona, como mencionábamos, que lleva como el mayor peso, la mayor responsabilidad con el paciente y regularmente incluso hay ¿cómo se dice? Síndrome del cuidador primario, que es Sí. cuando ya esta persona empieza a tener otro tipo de problemas por esta situación. Y yo lo puedo entender perfecto al principio cuando mi mamá salió del hospital, incluso cuando mi mamá estaba en el hospital que nos tocaba cuidarla 24/7, como que uno se olvida de lo demás, ¿sabes? O sea, como que estás en un punto de enfoque total en el paciente, en tu familiar, que te olvidas de comer, te olvidas de bañarte, te olvidas de tus cosas personales, todo queda en segundo término, o sea, estás 100% enfocado en tu familiar y en que todo salga lo mejor posible y hacer
como lo que se necesita, porque también es como una cuestión de papeles o de conseguir medicamentos o de hacer un chorro de cosas más. Y entonces como que te olvidas de estas otras cosas, ¿no? Incluso cuando mi mamá recién salió del hospital, yo pasaba mucho tiempo en esa situación y ya estaba colapsando, o sea, de verdad sentía que ya no podía porque es, te digo, afrontar todas estas cosas de arreglar papeleos y de hacer muchas otras cosas de ve por la receta, saca las citas, no sé qué, o sea, son como muchas cosas y todavía como la carga emocional de que no sabes qué está pasando, no sabes, o sea, te lo dicen, pero como que tu cerebro está asimilando qué es lo que le pasó, qué va a pasar. O sea, no sé, es como un estado de confusión muy grande. Y todo eso te lleva como a dejar de lado todas estas otras cosas primordiales importantes para ti, ¿no? ¿Me podrías hablar un poquito más sobre este síndrome del cuidador primario? Claro, y es justo lo que tú comentabas, o sea, al estar en esta situación de cuidar a una persona que tiene algún padecimiento o alguna enfermedad crónica, que pues lamentablemente no tiene una cura inmediata y que involucra pues estar ahí los cuidados a lo largo del tiempo, sucede esta situación, la persona se descuida, da todo por su familiar, todo por el sobreviviente, y no está mal en cierta medida. Porque en efecto debemos de estar dando nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro cuidado a esa persona puesto que lo necesita. Pero no podemos olvidarnos de uno. Si uno no está bien, no puede cuidar a alguien. Si uno no está bien, no se puede hacer responsable de alguien. O no del todo, o no como uno quisiera, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es como un círculo vicioso, fíjate. Yo no estoy bien, no rindo del todo bien en el cuidado de mi familiar, eso me genera frustración, eso va a hacer que yo no esté bien y eso se repite, es un círculo del cual no voy a salir. Entonces, ¿cómo poder evitar esto o salir esto? Cuidándome, o sea, dando esa prioridad a mi persona, sí, y ya que yo pueda estar bien. Y eso, más bien, esta prioridad hacia mi persona que involucra, por supuesto, lo físico y vital, comer, dormir, descansar. Sin esto yo no voy a poder rendir en nada, ni en mi trabajo, ni en el cuidado de la persona en cuestión, ni con mi pareja, ni con nada. Entonces, necesitamos primero lo necesario vital, comer, dormir, descansar. Después de eso, ya es más probable que uno pueda estar rindiendo mejor, pero también hay otras esferas que no podemos estar olvidando. La esfera en cuanto a actividades que yo disfruto. Por supuesto, sé que si yo tengo a una persona bajo mi cuidado, no puedo andar yendo diario al cine, ¿no? Diario a andar hablando con mis amigos, qué sé yo, pero sí puedo irlo programando. O sea, si ya estábamos hablando de que hay ciertos horarios, yo puedo definir un horario a la semana, 2 horas, en que voy a ir por un café, solo o con alguien, en que quizá pueda ir al cine, en que quizá pueda ir a caminar, en que quizá pueda ir a comprar algo. O sea, el punto es no olvidarme, no olvidar que a mí, que yo tengo cosas que me gustan, cosas que me relajan, cosas que me traen bienestar. Porque si yo dedico mi tiempo 24/7 a estar al 100% con la persona que debe estar cuidando, pues es muy probable que llegue un momento en que colapse, ¿no? No es que esté mal querer estar ahí todo el tiempo, querer dar todo, eso sería lo ideal y lo perfecto, ¿no? Pero lamentablemente también el cuidador siente, también el cuidador necesita apoyo, el cuidador también, pues de cierta forma, alguien tiene que cuidar. Entonces, bien puede ser el mismo, bien puede ser también los otros cuidadores en un grupo de apoyo. Entonces, el punto es no descuidarse, no descuidarse en estos aspectos que ya hemos estado mencionando, los vitales, comer bien, dormir y descansar, los sociales, afectivos, el disfrutar de alguna actividad, el retomar, ver a algunos amigos, algunos familiares, una charla, que nos permitan pues tener ese momento de escape, ese Claro. momento de sentirnos yo, no sentirme cuidador, Ujú. sino sentirme yo Eric, yo Paulette, yo hija, yo pareja. También importante el no descuidar la vida de pareja, ¿no? Claro. Entonces, el poder organizarse y tener estos horarios, no dejarlo ahí me va a dar tiempo, no, programarlo, porque si no, no va a dar tiempo. Eso Claro. lamentablemente es así, ¿no? Entonces, es algo de lo que se recomienda que se pueda hacer ante estas situaciones.
Claro, y ahora también pasa, por ejemplo, que te lo digo porque son cosas que yo he vivido, incluso mi papá, mi familia lo ha pasado, que muchas veces tenemos tantas cosas en el exterior. Por ejemplo, pasa que también que te puedes sentir culpable de si, por ejemplo, hoy no me toca cuidar a mi mamá y me invitaron a una cena unos amigos o a una premiere o al cine, a las carreras de autos o a un concierto y de pronto salir y dices, me siento culpable de estar aquí porque mi mamá está enferma o incluso puedes llegar a tener pensamientos de qué van a pensar las demás personas que soy un egoísta, que estoy disfrutando de una actividad en vez de estar cuidando a mi familiar, ¿no? Porque también llega a pasar ese tipo de ideas por tu cabeza y entonces te sientes mal y ya no puedes disfrutar de las cosas que estás haciendo, ¿no? ¿Tú qué les recomiendas a las personas que les llegue a pasar esta idea por la mente? Pues en primera creo que pues sí hacerles saber que no están siendo egoístas, que no están haciendo ningún mal, que, que, que no es algo malo lo que están haciendo, ¿no? Y aquí creo que lo ideal es poder trabajarlo sí en un aspecto meramente terapéutico de psicoterapia. ¿Por qué? Porque eso se llaman pensamientos disfuncionales, pensamientos desadaptativos. Todos tenemos ese tipo de pensamientos. Por decirlo, hay como 10 tipos de pensamientos disfuncionales, pero bueno, estos son muy en específico en relación a alguien que yo estoy cuidando, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, pues, el cómo se trata eso, pues es mediante un cuestionamiento. O sea, ¿qué evidencia tienes tú de que estás siendo una mala persona por irte 3 horas? Siendo que estás 24/7, muchísimas horas de la semana con esa otra persona. ¿Realmente eres una mala persona por irte 3 horas a una función de cine? ¿Por irte 4 horas a un concierto, a una carrera, a qué sé yo? Entonces, bueno, primero que las personas sepan que no están haciendo ningún mal, por dedicar un poquito de su tiempo a ellos mismos. Ya si realmente es complicado que esta persona salga de esa idea, de ese pensamiento, lo ideal es poder acudir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, de preferencia que pues tenga un poco de experiencia en estos casos, porque sí tiene un poquito de distinto este tipo de psicoterapia a una psicoterapia normal, ¿no? O común. Entonces, porque sí, son pensamientos que están ahí y que regularmente eso desemboca en otros pensamientos y en emociones. Si yo pienso algo, eso desemboca en cómo me siento también. Entonces, yo voy a tener dos problemas. Uno, andar pensando con esa rumia mental que no me va a dejar en paz y no voy a disfrutar ese momento. Y aparte, me voy a sentir mal. No solo es el pensamiento, sino también la emoción que desemboca de ese pensamiento, ¿no? Entonces creo que son las dos cosas que yo podría recomendar, ¿no? Primero, estar muy conscientes, y si lo hago así explícitamente, no está mal dedicar tiempo para ti, pero si sigue esa situación, pues si él ya poder acudir a alguien que nos pueda dar un tipo de orientación más formal, es algo que va a estar apoyando bastante en esto. Claro, sí es súper importante, porque es que también pasa algo que, yo sé, nosotros somos como de una generación más joven, también vivimos en una sociedad que tiene muchísimos prejuicios y justamente ese es otro de los objetivos de este podcast, que hablemos de la salud emocional y de la salud mental como algo súper importante y que tiene que ser idéntico como vas a una consulta con el médico, idéntico como vas a tomar una terapia psicológica, ¿no? A eso no se le toma importancia. Incluso hay muchas personas de generaciones más grandes como nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, que definitivamente no creen en esto y es complicado, o sea, porque son generaciones que de pronto crecieron muy reprimidas y que, por ejemplo, los hombres no deben de hablar de sus emociones, los hombres no lloran, los hombres son todo el tiempo fuertes, ¿no? Entonces, siento que yo sé que tal vez para nosotros como una generación más joven es un poquito más fácil de entender la importancia de la ayuda psicológica, pero yo sé también que para otras generaciones es un poco más difícil y tenemos que romper con esto, ¿sabes? O sea, las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo, que tengan dificultad
para acercarse a pedir ayuda, de verdad inténtenlo. O sea, la vida te cambia. Yo sé que muchas personas dicen, o sea, a mí de que, porque yo lo he escuchado, o sea, incluso compañeros en otros trabajos que no son tan grandes, me han dicho, es que yo no le voy a pagar a alguien porque me escuche una hora, o sea, mejor me echo unas cheves con un amigo, ¿no? Entonces digo, o sea, está bien si te quieres echar unas cheves con un amigo, pues qué cool, pero pues también es tomarle importancia a este otro lado que son nuestras emociones y que son lo que nos mueve, o sea, lo que nos motiva, lo que nos hace sentir eh, en esta rueda de la fortuna de la vida es básicamente eso, las emociones. Y no podemos ir por la vida ignorando las emociones porque es lo que nos mueve, ¿no? Entonces yo sí me gustaría como decirlo, de verdad, ábranse a este tipo de cosas, inténtenlo, al menos inténtenlo y vean cómo se sienten y de qué forma uno se puede liberar hablando, liberar sacando todas estas cosas y que es muy importante. Y ya, si de plano dicen, no, no, para mí no es la terapia, pues al menos como dice Eric, acercarse a estos grupos donde uno puede escuchar a otras personas, donde uno puede hablar de sus situaciones o incluso, pues sí, justo no aislarse, acercarse a algún amigo, a algún otro familiar con el que hablar de lo que uno siente, ¿no? Estoy triste, me siento decepcionado, me siento frustrado, siento que todo el peso del mundo está sobre mis hombros, pero sí hablarlo y sí sacarlo porque es muy liberador y de pronto también es algo que si uno se lo guarda puede llevarnos a otras cosas como ataques de ansiedad, ¿no? ¿Me puedes hablar un poquito como de esta cuestión de la ansiedad, cómo se desencadena con eso? Claro, claro, Paulette. Mira, esto de la ansiedad, podríamos decir que la ansiedad es como un estado de estrés superior. Nosotros necesitamos para funcionar cierta medida de estrés. O sea, porque si no, no me activo, ¿no? Pero cuando esta medida del estrés llega a ciertos niveles superiores, ya se convierte en un estado de ansiedad. Y aquí estamos hablando de ya una preocupación excesiva. Preocuparse está bien. Si yo no me preocupo, no me voy a acordar de hacer algo, no me va a mover, ¿no? Pero ya cuando la preocupación es siempre por cualquier cosa y que no se va, eso ya no está bien. Entonces, no solo se queda a nivel de preocupación, sino que involucra esta preocupación excesiva pensamientos disfuncionales como los que hablábamos hace ratito. O sea, es que seguro van a decir que yo no la estoy cuidando bien, es que yo no lo estoy haciendo bien por dedicarme este tiempo a mí. Entonces empezamos a tener una serie de pensamientos que no son los más óptimos posibles, ¿no? Y no son, en la mayoría de las veces, los más apegados a la realidad. Entonces ahí estamos teniendo pues una interpretación no tan certera de la realidad que nos está llevando esta preocupación excesiva. También esto lleva a otras situaciones, dificultades para concentrarse, dificultades para estar pues plenamente en paz. O sea, yo no voy a tener muchos momentos al día en que yo me sienta bien, ¿no? Porque voy a estar sumamente preocupado. Y esto lleva o se presenta también en una serie de síntomas físicos sumamente identificados. Por ejemplo, los músculos tensos. De repente ya nos duele todo acá, ya nos duele la frente, los hombros, los brazos, porque los músculos están tensos. Yo estoy sumamente rígido, preocupado, ¿no? También tenemos la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Sentimos el corazón al 1000 y eso todavía nos preocupa más, ¿no? O sea, si ya estoy preocupado por lo que pienso, ahora estoy preocupado porque mi cuerpo no lo siento bien. Entonces tenemos eso. Otro indicador de estados de ansiedad puede ser también la frecuencia respiratoria. Yo estoy, respira y respira, es sumamente rápido. Eso, si yo respiro rápido, hace que mi corazón lata rápido. Si mi corazón late rápido, yo estoy todavía más preocupado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues también, por ejemplo, la sudoración de las manos, el hormigueo, a veces también cierto temblor. Entonces estamos viendo que la ansiedad puede ser como en dos dimensiones. Una dimensión mental en cuanto a preocupación, en cuanto a pensamientos, en cuanto a emoción, y una dimensión física. Mi cuerpo también está expresando esta ansiedad, ¿no? Como, pues ya decíamos, este aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración, de la sudoración, ¿no? Entonces, justo este segundo aspecto, lo físico, si se trata, puede ayudarnos a tratar el aspecto mental psicológico. ¿Cómo? Pues si yo me relajo,
Si yo hago que la frecuencia cardíaca disminuya, si yo hago que la respiración disminuya, la tensión muscular, es más probable que los pensamientos también vayan, no desapareciendo, pero sí voy a tener más oportunidad de ir lidiando con esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos para que vayan desapareciendo o cambiando, también se necesita un tipo de asesoramiento psicológico, ¿no? Un psicólogo, más allá de escucharnos, por supuesto nos escucha, pero también nos propone, también nos cuestiona, también nos enseña. Entonces, no es simplemente yo voy y le digo todo y ya con eso yo voy a estar pues más tranquilo. En parte sí, hablar apoya, pero él también nos da retroalimentación, nos da estrategias, nos enseña cosas puntuales para poder actuar en esto, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas estrategias? Como yo te comentaba, la respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, aprender a tener ese control de mis músculos en el cual yo identifico que están tensos y yo mismo los relajo a conciencia y voluntad, no solo porque sí, ¿no? Entonces, bueno, existe, te digo, una gran cantidad de estrategias que pueden estar apoyando para ir lidiando con esto de la ansiedad. ¿Cuál es mejor? Eso depende de la persona, eso depende de cuál, o sea, se pueden enseñar varias y ya la persona pues va a identificar cuál le funciona más, con cuál se siente más cómodo, cuál es más factible de hacer también en función de su espacio, de sus tiempos, ¿no? Pero bueno, entonces estamos teniendo que la ansiedad pues es un estado de cierta manera necesario para que uno pueda funcionar, pero ya en ciertos niveles, al contrario, ya no nos permite funcionar, nos detiene, nos, nos atrapa, ¿no? La sentimos aquí, sentimos esa tensión, ese que nos oprime el pecho, estos síntomas físicos que comentábamos, ¿no? Ujú. Entonces, inevitablemente es una reacción que va a estar presente en situaciones como esta, ante un diagnóstico, ante los cuidados de una persona que tiene un infarto cerebral o situaciones así. No se trata de quitar la ansiedad, sino más bien saber controlarla, saber manejarla y no dejar que me consuma, sino que lo empiezo a sentir, me relajo y ahí queda, ¿no? Porque pues los eventos estresantes siempre van a estar. Yo no voy a tener control de lo externo a mí. Sí tengo control de cómo yo interpreto esos eventos y por lo tanto puedo tener control de estos estados como lo es el de la ansiedad. Claro. Y por ejemplo, yo sé que la ansiedad puede ser tanto como para pacientes como para familiares. Incluso esto también nos puede llevar a tener depresión, que también es muy importante poner atención en esto. Me gustaría que habláramos un poquito sobre la parte de los pacientes, porque también, o sea, he descubierto que los pacientes llegan a deprimirse por, obviamente, los diagnósticos que tienen, por las secuelas que tienen, y de pronto es muy difícil porque llegan a un punto en el que ya no quieren trabajar, ¿no? Que a lo mejor necesitan rehabilitación y que ya no quieren ir a la rehabilitación, que ya no quieren que los familiares los ayuden, incluso pueden llegar a ser muy groseros con sus propios familiares de no me ayudes, ya no quiero nada, no quiero saber nada, no quiero, ¿sabes? O sea, como llegar a este punto en el que no sé si esto sea depresión, de que los pacientes se sienten desmotivados, de que quizás están en un punto en el que ya le perdieron sentido a la vida, que no saben cómo procesar todo esto, ¿no? ¿Tú qué nos puedes hablar un poquito sobre este tema? ¿Cómo lo podemos abordar desde las personas que lo están viviendo como pacientes o los familiares? ¿Cómo podemos ayudar al paciente a salir de esta situación? Claro, mira, esto de la depresión es curioso, fíjate. Regularmente, pues la persona, ¿cómo plantearlo? Mira, es que la depresión no siempre es como algo malo en estos casos de un daño cerebral y indico por qué. Hay personas en que regularmente no están conscientes de su situación, comienzan a ser conscientes y se deprimen. Pero esta depresión por ser consciente es algo bueno, porque ya es consciente de sí mismo, ya es consciente de que no puede hablar, de que no puede hacer tal cosa, pero antes no lo era. Entonces, Ujú. digamos, esta depresión que estoy hablando, muy puntual esa, indica algo bueno, que ya es consciente de sí mismo. Y si ya es consciente de sí mismo, es más fácil trabajarlo. Ok, Entonces, bueno, primero quería comenzar con eso. No siempre la depresión es algo malo, sino a veces la depresión indica avance, mejor dicho.
Ok. Indica que ya es consciente de sí, de sus dificultades, por lo tanto, pues tiene esta reacción, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos eso. En segunda, la depresión, y más en cuanto a los sobrevivientes y pacientes, pues es algo totalmente esperable. O sea, si estamos hablando de que su vida cambió, ya no pueden trabajar, ya no pueden hablar, ya no son independientes, ya es una serie de ya no, pues es totalmente esperable que tengan esta reacción. Ahora, no significa que por eso tienen que vivir de esa manera por siempre, ¿no? Sino en efecto se pueden apoyar algunas situaciones. Considerando que toda o la mayor parte de su vida cambió, pues se tienen que ir, como decíamos, redefiniendo cosas. Ahora, ¿qué espero yo de la vida? ¿Qué espero yo en cuanto a qué debo de hacer? ¿Debo de regresar al mismo trabajo o no? ¿Debo de hacer las mismas cosas o no? Entonces, esa situación, ¿cómo poder trabajarla? Ahí de nuevo sería un proceso psicoterapéutico, porque con apoyo del psicólogo se pueden ir estableciendo estas metas, se pueden ir estableciendo estos objetivos, se pueden ir redefiniendo mi vida. Si yo me concebía como, por decir algo, yo era contador, entonces, y ya ahora tengo afasia y tengo problemas para decir números y con las matemáticas y todo esto, pues en efecto yo ya no puedo esperar ser lo mismo. No significa que yo ya no puedo ser nada, sino más bien necesito irlo redefiniendo con apoyo de la familia y de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Ya ahí con el psicólogo, pues se pueden ir te digo, programando objetivos a mediano, bueno, a corto, mediano y largo plazo, se pueden ir estableciendo metas, se puede ir viendo qué de lo de antes sí puedo ir haciendo poco a poco. Quizá no todo, pero sí puedo ir recuperando algunas cosas, ¿no? Entonces, al establecer metas y objetivos a corto plazo e irlos cumpliendo, el paciente, el sobreviviente, pues va a ir viendo que puede ir haciendo las cosas. Por lo tanto, su estado de ánimo va a ir cambiando. Es muy distinto pensar a quiero, en este ejemplo hipotético de que soy contador y me da un infarto cerebral. Ujú. Mi meta es regresar a ser contador, pero eso es una meta lejana, sumamente lejana. En cambio, si yo pongo una meta a corto plazo muy cercana, que puede ser, no lo sé, decir los números, es muchísimo más cercano, muchísimo más fácil de alcanzar y la persona se va a sentir bien porque ya lo alcanzó. Entonces de ahí nos vamos a otra meta y de ahí nos vamos a otra. Entonces el punto estamos viendo que es sistematizar las actividades de tal forma que permitan conseguirlas y al conseguir lograr cierta meta, cierta actividad, la persona en cuestión se va a sentir mejor. A que si espera una meta que es muy lejana y que va a ser muy difícil de alcanzar por sí sola, porque hay otras chiquitas que me van a permitir conseguirla, ¿no? Entonces estamos hablando de dos cosas para poder trabajar o lidiar esto de la depresión. El generar actividades y estrategias sistemáticas, planeadas, que me permitan ir de poco a poco consiguiendo cosas y por lo tanto, como lo voy consiguiendo, me voy sintiendo mejor. En algunos casos es necesario el tratamiento farmacológico, pero no en todos. Creo que ahí sí son las menos excepciones porque, digamos, no es, el problema no está en los químicos de mi cerebro, sino el problema está en que yo ya no soy la misma persona. El Ujú. problema está en que las actividades que hacía ya no las puedo hacer. Eso no tiene nada que ver con la química del cerebro, ¿no? Entonces, más bien es rediseñar las actividades, organizarlas, sistematizarlas para que poco a poco se puedan ir consiguiendo y poco a poco la persona vaya dándose cuenta de que sí puede y por lo tanto su estado de ánimo sea mejor. Claro. Muy bien, Eric. Pues como conclusión, ¿qué les dirías a todas las personas que están pasando por esto, tanto pacientes como familiares? Pues algo que yo comento con las mismas personas que yo tengo la oportunidad de estarles apoyando es que los cambios siempre están. O sea, en cuanto a cambios y mejorías, avances, siempre están. No solo que a veces no los vemos. O sea, desde el simplemente mover un dedo, abrir la mano, eso en cuanto a lo físico, el ya poder decir los números, ya decir los nombres de mis familiares, eso en cuanto al lenguaje, a veces están, pero son pequeñitos y no los vemos. Nosotros esperamos ver el cambio gigante, ¿no? En que mi familiar, mi sobreviviente, ya hable como si nada, ya tenga charlas, ya escriba.
Ok, sí esperamos eso, pero también necesitamos aprender a identificar estos cambios pequeños, porque si nosotros aprendemos eso, va a haber menos frustración, va a haber un mejor estado de ánimo, una mayor adherencia a mi tratamiento y a mi rehabilitación. Entonces, es ser muy conscientes de eso, que los cambios y los avances siempre, siempre están, solo es aprender a verlos. Ese es un primer punto, que nos lleva a un segundo punto. Siempre hay algo que hacer. No quedarnos en ese momento de desahuciados, en que la vida cambió y ya no hay nada que hacer. Creo que esa es la peor actitud que se puede tomar ante una situación como esta, tanto paciente como familiar, ¿no? Ujú. Entonces, porque siempre va a haber algún avance y algún cambio. Por mayor daño cerebral que haya, que lamentablemente hay unos que son muy extensos, pero siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, no darse por vencido, ¿no? Ese es un segundo punto. Un tercer punto, en cuanto a los cuidadores y familiares, no están solos. Siempre hay un espacio donde van a encontrar a alguien que esté pasando o haya pasado por la misma situación. Ya decíamos, estos grupos de Facebook donde se comparten estrategias, consejos, algunos contactos de especialistas, o quizá ya grupos formales. Por ejemplo, yo pertenezco a la Asociación Nacional contra el Infarto Cerebral de México. Ahí se hace mes con mes reuniones de un grupo de apoyo para los sobrevivientes, donde conocen a personas que están pasando por lo mismo que ellos. Ven, por ejemplo, que están mejor que otro, ven, por ejemplo, que quizás están peor que otro, pero que ahí van. Entonces, bueno, van conociendo también a ellos. También pertenezco a otro grupo que se llama Encuentros, que es específico para familiares y cuidadores, y lo mismo, ¿no? Se comparten estrategias, consejos, tips, todo eso, ¿no? Entonces decíamos, no están solos. Siempre va a haber alguien que pueda dar esta palabra, que pueda dar este aliento para poder seguir, ¿no? Y pues bueno, básicamente es algo que me gustaría cerrar con eso, ¿no? Que ahí se pueden hacer cosas, que no están solos, que lamentablemente sí estamos ante, pues puedo decirlo así, una tragedia, ¿no? Sucedió esto, que cambió la vida de esa persona y de su familia, pero que no me atrevería a decir que veamos el lado bueno de un infarto cerebral, porque ¿qué tendría de bueno un infarto cerebral, no? Ujú. Pero siempre hay situaciones de las cuales se puede aprender y de las cuales se puede salir avante de ello, ¿no? Entonces, creo que también ver ese otro lado de la moneda, que te digo, no sé si llamarlo algo bueno, porque no sé si se pueda sacar algo bueno o se puede decir que hay algo bueno de esta tragedia, pero eso regularmente une a veces a la familia, a veces también cambia mis pautas y me lleva a otro lado que yo nunca pensé, ¿no? Entonces, también el ir aprendiendo a pensar de esta forma y ver esos otros lados también es conveniente, no siempre centrarnos en la tragedia, ¿no? Entonces, bueno, yo podría cerrar con esos tres puntos, no sé si tú tengas alguno otro que agregar eh, desde tu perspectiva. Pues yo estoy muy agradecida contigo, Eric, porque esto es algo que de verdad quería hacer, porque tengo cerca pues a mis familiares, yo estoy viviendo con esto, algunos amigos que también tienen familiares que están cuidando, las personas que están en los grupos de ayuda. Esto es algo que yo sé que cuando las personas lo escuchen o lo vean se van a sentir identificados o a lo mejor les va a dejar algo, un poquito, porque como lo decía en otro podcast, esto es un camino de mucha oscuridad, pero pues afortunadamente te encuentras a muchas personas como tú, Eric, que tienen esa vocación de ayudar a las demás personas y enviarles ese pequeño rayito de luz para que vean que la vida no ha acabado ahí, sino que hay muchas cosas, como tú lo dices, que se pueden hacer para salir adelante. Entonces, pues muchísimas gracias, Eric, de verdad, por tus palabras, por tu conocimiento y por compartirlo con todas las personas que escuchan este programa y esperemos que llegue también a más personas. Así es que por favor suscríbanse, compartan el video con las personas que crean que necesiten escuchar esta información. Y me gustaría que nos dejaras ya por último tus redes sociales y dónde te podemos encontrar. De todas formas, voy a dejar en la cajita de descripción todos estos grupos que tú mencionas y la información sobre los grupos de charlas, de reuniones para la gente que quiere platicar un poquito más de estos temas.
y se puedan meter a investigar ahí un poquito más. ¿Cuáles son las redes sociales o tus datos donde la gente te pueda encontrar? Tú das terapia, ¿verdad? Así es, yo me enfoco en la rehabilitación neuropsicológica, precisamente a personas que han tenido un daño cerebral, también al apoyo a los familiares, apoyo emocional, un poco más enfocado a esto de la psicoterapia. Yo soy licenciado en psicología y estoy por terminar mi maestría en neuropsicología, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a datos de contacto, como tal, yo no tengo una página de Facebook de mis servicios, me pueden contactar por correo, el correo es... bueno, lo digo y ahorita igual te lo paso para que lo dejemos ahí, es erisolsap@gmail.com. Ahorita se va a quedar ahí en la descripción. Y bueno, también me pueden contactar en la página de la Asociación Nacional contra el Infarto Cerebral. En Facebook está como ANSIC. La página de este lugar, déjenme verla porque siempre luego doy una que no es ansic.org.mx. Entonces, bueno, ahí también pueden encontrar la información de esto. El grupo de encuentros está como Reencuentros Causales en Facebook. Aún así todo te lo paso para que lo dejemos ahí. Y pues bueno, por ahí puede estar al tanto, alguna pregunta, alguna asesoría, qué sé yo, con mucho gusto yo puedo estar ahí para apoyarles y orientarles en lo que pueda. Perfecto, Eric. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que estamos en @liquidlovemx en YouTube, en Spotify también y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Así es que muchas gracias. Un abrazo enorme a todas las personas que están pasando por esto. Tengan mucha fe, mucha esperanza y hagan la tarea de todo lo que hablamos aquí para poder salir adelante de estas situaciones. Y pues nada, un abrazo con todo el corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Eri. Hasta luego, Adiós. un gusto.